Buenos días familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar un sándwich de huevo especial, así lo quise llamar yo. La verdad es un desayuno que de vez en cuando hago y dije, pues qué chévere mostrarle a la familia Chiotti este desayuno que hago en casa y que posiblemente les servirá de idea, así que empecemos. Lo primero que vamos a hacer es tostar 4 rebanadas de pan. Nosotros casi siempre usamos este pan con semillas, pan que lleva masa madre, un pan muy bueno. Lo vamos a poner a tostar y mientras tanto vamos a poner 2 huevos en una taza. Le vamos a agregar un poco de sal y pimienta, si te gusta la pimienta obviamente. Luego vamos a batir muy bien porque lo que vamos a hacer es una tortilla de huevo, así que necesitamos batir hasta eliminar esa estructura chiclosa que tiene el huevo. Una vez tenga el huevo bien batido, lo vamos a dejar a un lado y vamos a ponerle jamón. Yo estoy utilizando 2 rebanadas de jamón. Puedes usar el jamón que prefieras o puedes reemplazar por salchicha o bueno, lo que tú prefieras. Luego de cortarlo vamos a ir a una sartén que ya está precalentada. Le voy a poner un poco de aceite de oliva y un poquitico de mantequilla para que tenga un buen sabor. Vamos a agregar el jamón y vamos a dejar hasta que este jamón empiece a dorarse un poquitico, solamente un poquitico, no necesitas freírlo mucho, solamente un poquito. Una vez han pasado como unos 2 a 3 minutos, vamos a poner sobre el jamón todos los huevos que batimos. Vamos a distribuirlo perfectamente de manera que nos quede por toda el área de la sartén y a fuego medio bajo lo vamos a dejar hasta que se cocine un poco, unos 3 a 4 minutos. Luego vamos a darle vuelta. No te preocupes si se rompen, no te preocupes si se desarma un poco. Lo importante es que lo vuelvas a armar. A mí se me desarmó acá también un poco y lo cocinemos por el otro lado. Una vez lo dejemos acá a que se cocine un poco, otros 2 minutos, vamos a cortar el resto de los ingredientes que le vamos a poner a este sándwich. Vamos a empezar con medio pepino. Este pepino es un pepino pequeño. Lo vamos a cortar finito, unas pequeñas rebanaditas que eso le va a dar una crocancia a nuestro sándwich súper rico. Y vamos a utilizar un aguacate grande. Si no te gusta alguno de estos ingredientes, pues los puedes sustituir. Pero estos dos les cuento que son espectaculares en el sándwich. Así que bueno, ya está el pan tostado, así que vamos a empezar a ponerle, en mi caso voy a utilizar hummus o crema a base de garbanzo. Esta receta está en el canal, así que te la voy a dejar por aquí arriba. Y mientras yo le pongo por acá todo el hummus a este pan, yo te invito para que te suscribas a nuestras redes sociales que te van a aparecer por acá. Y una vez hemos puesto suficiente hummus, es muy importante que si no tienes esto puedas hacer una base de aguacate o le puedas poner queso crema o lo que tú prefieras. Luego vamos a poner el pepino y vamos a partir la tortilla por la mitad porque vamos a sacar acá 2 sándwiches y luego vamos a ponerlo sobre la base que ya tenemos lista. Así de sencillo va quedando nuestro sándwich. Luego le vamos a poner medio aguacate en pequeñas rebanaditas, distribuyéndolo muy bien por todo el sándwich para que no nos queden unas partes calvas y otras partes así con mucho aguacate. Otra opción súper rica es que le pudieras poner lechuga o incluso hojas de espinaca porque le va a aportar muchísimos nutrientes y muchísimo sabor también. Luego pones la otra rebanada de pan y ya tienes listo este delicioso y espectacular sándwich. Este es un desayuno típico que a veces hacemos en la casa, que queremos algo rico, pero también algo que no nos demore mucho tiempo en la cocina. Así que bueno, si a ti también te ha gustado, pues yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos. Y si te ha gustado, también regálame un like, por favor. Yo mientras tanto me quedo por acá disfrutando de esta delicia de desayuno al lado de una buena taza de café, de mi taza un poco viejita pero que amo mucho. Les cuento que este sándwich es súper delicioso y me haría muy feliz si esto lo incorporan en su cocina. Al final siempre tenemos todos los ingredientes usados en esta receta. Y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo les envío un beso grandote y nos vemos en un próximo video. Chao.
Bum,